La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Seguimos adelante con nuestra serie de sermones sobre la divinidad y en este día vamos a tocar el punto sobre diferentes posiciones sobre la naturaleza de Cristo. Vamos a empezar con el adopcionismo. Esta doctrina es del siglo VIII, entre los teólogos españoles, que declaraba que Jesús fue adoptado por una acción de Dios y se le aplica a cualquier creencia que enseñe que Jesús fue elevado a la posición divina en algún momento de su adultez. Es decir, que Él nació, creció, se hizo hombre y en algún momento la divinidad lo poseyó y lo adoptó como su hijo. Adopcionismo. Otra pequeña declaración de otra posición es el apolinarismo. Esta posición era de Apolinario, que fue obispo de la Odisea del siglo IV. Concibió la idea de que Cristo tenía una naturaleza humana incompleta, es decir, solo era cuerpo y alma, y el espíritu era la divinidad o el logos. Esta idea fue condenada en el Concilio de Constantinopla el año 381. Luego está el arrianismo. La controversia arriana comenzó en el siglo IV, cuando el obispo Alejandro de Alejandría y el presbítero Arrio debatían sobre la eternidad del Verbo. Ambos coincidían en que el Verbo preexistió. Alejandro decía que preexistió eternamente con Dios y Arrio negaba la divinidad de Cristo porque decía que fue la primera de las criaturas de Dios. El conflicto derivó al concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Allí la doctrina de Arrio fue presentada por Eusebio de Nicomedia, pues Arrio no era obispo y no pudo participar en las discusiones. En esa asamblea episcopal había obispos arrianos, trinitarios y monarquianos modalistas y otros indefinidos, que era la primera vez que se reunían a ese nivel. Por eso se le llama el primer concilio ecuménico. Hubo derrota del arrianismo y la parte ortodoxa de la iglesia acuñó el término consustancial y se formó el credo niceno como fórmula para dejar clara la herejía arriana. Sin embargo, el arrianismo siguió adelante y logró preeminencia para decaer posteriormente y desaparecer como fuerza doctrinal. Luego tenemos el binitarismo o diteísmo. La creencia en dos dioses era la idea que estaba en la mente de Arrio y de los unitarios socianos y de los testigos de Jehová en nuestro tiempo. Estas posiciones surgen del interés de mantener la soberanía del Padre en desmedro de la divinidad de Cristo o al costo de la subordinación del Mesías. Estos movimientos tratan de evitar el politeísmo asociando o relacionando al Hijo con el Padre de maneras o formas irrelevantes o superficiales, pero la existencia de un segundo Dios o persona divina, sin importar en qué categoría esté, involucra a los creyentes en ello en el terreno politeísta. Otra tendencia que se ventiló al principio fue el docetismo. En 1 Juan 4, 2 y 3, Juan está luchando contra los docetas. Cuando dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Esta secta herética que circuló en el tiempo de los apóstoles, Pablo los refutó en sus epístolas a los colosenses y el apóstol Juan en su primera epístola. Su nombre deriva de doquesis, que significa apariencia o semejanza. Ellos creían que Jesús no tuvo un cuerpo humano, sino que solo era una apariencia humana, que no experimentó el dolor en la cruz,
Por eso Juan el apóstol aclara que todo aquel que no acepte que Cristo vino en carne es un anticristo, porque el verdadero Cristo sí vino en carne. Y también en la formación del canon cristiano se requería que los libros enseñaran un Cristo encarnado y crucificado realmente. Luego tenemos el monofisismo. Los monofisistas fueron un grupo de líderes que en sus iglesias no aceptaban la teología de las dos naturalezas en Cristo, sino que debido a la encarnación, la naturaleza humana quedaba absorbida por la divina en un monofisis o una naturaleza. Esta doctrina era una fórmula para oponerse al nestorianismo. El monofisismo prevaleció entre los armenios, egipcios, sirios y etíopes. Luego está el monotelismo. El patriarca Sergio de Constantinopla en el siglo VII, en un afán de conciliar las posiciones con los monofisistas, acuñó el término monotelita, del griego mono y telme, una voluntad. En el concilio de Constantinopla se condenó el monotelismo, y junto a los destituidos como herejes estaba el Papa Honorio. Esta situación llevó posteriormente a que se aprobara el dogma de la infabilidad del Papa en el siglo IX, en el primer concilio vaticano, para que no volviera a suceder que se destituyera a un Papa. También está en el principio el marcionismo. En Romanos 3, 29, 30, Pablo dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Marción es un personaje del siglo II, hijo del obispo Sinope de Ponto. Convertido al cristianismo, sentía dos fuertes aversiones, una contra los judíos y la otra contra el mundo material. Marción advirtió un claro antagonismo entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Uno era belicoso y vengativo, el otro lleno de amor y misericordia. Llegó a la conclusión que había un Dios Padre y dos dioses hijos. Dios el Padre y Jehová era un Dios y Jesucristo era otro Dios. Y este Hijo Jehová había creado el mundo y la humanidad a espaldas de su Padre, porque era rebelde y travieso, o por lo menos ignorante. Y el Hijo bueno, Jesucristo, el Padre lo envió a arreglar lo malo que hizo el otro hijo, que era Jehová. Y al no tener el apoyo de la mayoría del cristianismo, Marción levantó su propia iglesia en Roma. Estableció el primer canon del Nuevo Testamento, que consistía en el Evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo, a quien consideraba el único que había entendido el Evangelio de Cristo. Los demás apóstoles no lo entendieron según él. A renglón seguido, eliminó todas las citas del Antiguo Testamento que contenía el Evangelio de Lucas y las epístolas paulinas que seleccionó, porque las consideraba que era un error que estuvieran ahí. Marción no creía que Jesús hubiese nacido de María, sino que había aparecido como un hombre adulto repentinamente. Al ver la iglesia ortodoxa que Marción conseguía muchos seguidores por la sencillez y la lógica de su teología, respondieron con el canon oficial de la iglesia, el que conocemos ahora, el cual se maneja hasta el día de hoy. Otra respuesta de la iglesia fue el credo, y la tercera respuesta fue la sucesión apostólica. Luego tenemos el monarquianismo modalista. En San Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. El monarquianismo es la defensa de la unidad numérica de Dios y de su unicidad. Este movimiento se hizo fuerte en el siglo II. Algunos historiadores los consideran los defensores de la posición monoteísta judaizante de la Iglesia. Los monarquianos identifican la divinidad de Cristo con la del Padre. No aceptan la Trinidad ni ninguna posición que no sea cerradamente monoteísta.
Los monarquianos modalistas creen que Cristo es la encarnación del Padre, la manifestación humana del único Dios. Así mantenían la unidad de la monarquía de Dios. Esta fue la doctrina aceptada por la Iglesia en los primeros siglos. Incluso hay dos líderes a quienes llamaron papas, a quienes sus enemigos los calificaron de modalistas. Según la Nueva Enciclopedia Católica, la Trinidad se mencionó a fines del siglo II y se oficializó como doctrina a fines del siglo IV. Los líderes más connotados del monarquianismo modalista fueron Noeto, Praxeas, Sabelio, Epígono, Cleómenes, Marcelo de Ancira y Comodiano. El monarquianismo dinámico, esta posición afirma la unidad de Dios y que la divinidad de Jesús era una fuerza impersonal que provenía de Dios, pero que no era Dios en sí. De ahí deriva su nombre de energía, de dunamus. Teodoto fue el primero en sostener esta idea y no le gustaba llamar Dios a Jesús. Luego están los patripasionistas. Este es un mote que le colgó Tertuliano a los monarquianistas modalistas por identificar la divinidad de Cristo con el Padre. Para Tertuliano significaba que en la cruz había sufrido la pasión y muerte el Padre mismo. Esto es irrelevante, porque en el modo de pensar de Tertuliano, el padre del pensamiento trinitario, era que el Hijo se encarnó. Entonces en la cruz sufrió la pasión Dios mismo, porque él afirmaba que el Hijo era parte de Dios. Entonces no tiene sentido su crítica a los monarquianos modalistas. Luego está el nestorianismo. Romanos 9:5 dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nestorio fue patriarca de Constantinopla en el siglo V. El punto de esta controversia era que Nestorio creía que Cristo era un hombre que nació de María, que la divinidad era otra persona, por lo tanto María era Cristotocos, paridora de Cristo, y no Teotocos, paridora de Dios. Cirilo atacó la idea de las dos personas en Cristo, contando con el apoyo de la mayoría, pero los emperadores Valentiniano III y Teodosio II citaron a un concilio ecuménico que se realizó en Éfeso el año 431. Al final del concilio, Nestorio fue declarado hereje sin siquiera haber tenido la posibilidad de defenderse. No obstante, comenzó una batalla doctrinal encarnizada, donde prevalecía por tiempo una posición y por tiempo la otra, hasta que al final prevaleció la idea de Cirilo, con cierta conciliación con Juan de Antioquía, partidario de Nestorio. Algunos historiadores creen que Nestorio no creía aquello de lo que le acusaron, sino que distinguía en extremo las naturalezas humana y divina de Cristo. Su pecado fue declarar que María no era madre de Dios, sino del Hijo de Dios. El nestorianismo se quedó hasta el día de hoy entre los persas allá en Oriente. Luego tenemos el politeísmo. Esta es la fe ejercida en múltiples dioses o ídolos. Como en el tiempo de la formación y la vida de Israel, la misma situación sucedía con el Imperio Romano en tiempos de la Iglesia. Se aceptaba a los dioses de todos los pueblos. Los romanos, después de adorar al César, tenían libertad de adorar a los dioses que quisieran, practicando un sincretismo desenfrenado. Por eso Israel era la excepción en comparación a otros pueblos y la Iglesia también en relación a otras religiones. Luego tenemos el triteísmo. Esta doctrina sostiene la creencia en tres divinidades o dioses distintos. La Iglesia condenó esta teología en el Concilio de Letrán. Es una doctrina antigua que practican las religiones paganas, basando su fe en una tríada de dioses que se conciertan para realizar acciones conjuntas, pero que en muchas historias se pelearon entre ellos, se traicionaron o se abandonaron unos a otros. Sin duda alguna que en esta idea se inspiró la doctrina de la Trinidad, pero para no caer en el politeísmo se ideó un pseudo monoteísmo. Luego está el trinitarismo. Esta doctrina surgió a fines del siglo II y se fue plasmando hasta que a fines del siglo IV la asumió el cristianismo oficial. Eso significa que no era la doctrina de los apóstoles, ni de la Iglesia en sus primeros 100 años. El primero en mencionarla fue Tertuliano, un abogado nacido en Cartago
Él se dedicó a refutar las doctrinas que consideraba heréticas. Él tenía rasgos estoicos y refutaba la filosofía griega. Aunque alababa a Séneca, terminó destituido como hereje al seguir la doctrina montanista. La Trinidad es nueva, la inventó Tertuliano. Antes esta palabra no existía, ni había religiones trinitarias. Las religiones con 3 dioses eran triteístas. La Trinidad queda en la frontera entre el monoteísmo y el triteísmo. Es el intento de explicar sin revelación el misterio del Padre y del Hijo, de no dejar el monoteísmo y no meterse en el politeísmo, pero se ubica en el extremo del pseudo monoteísmo y propoliteísmo. Aunque la Trinidad no es triteísmo puro, está inspirada en esa corriente pagana. Así lo reconocen algunos teólogos, que dicen que al hacer la distinción entre personas divinas se entra en el terreno triteísta. Subordinalismo, la creencia basada en la Trinidad, donde algunos creían que el Hijo está subordinado al Padre o el Espíritu Santo subordinado al Hijo y o al Padre. El credo niceno declaró a las 3 personas coiguales. Cualquier creencia que rompa esta coigualdad es subordinalismo. El arrianismo es de esta orientación doctrinal y en nuestro tiempo los unitarios socianos y los testigos de Jehová son ejemplo de esta teología. Luego tenemos el unitarismo. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Actualmente se entiende por unitarismo aquella creencia que confiesa que hay un Dios, pero que niega que Jesús sea ese único Dios. En el unitarismo Jesús es presentado solamente como un hombre, como un semidios. Entre ellos se encuentran los testigos de Jehová, los socianos, el judaísmo ortodoxo, los musulmanes y los unitarios universalistas, los sauderistas y la iglesia ni Cristo. Sin embargo, lo que la Biblia presenta es el monoteísmo. Las mismas expresiones del Antiguo Testamento de que Dios es uno, como Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está repetido en Marcos 12:29, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El apóstol Pablo dijo que el Dios de Israel es el mismo Dios de los gentiles. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este único Dios fue el que se manifestó al mundo en carne en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. No dice ninguna de estas posiciones que hemos mencionado. Solamente dice que Dios es uno y que ese único Dios se manifestó en carne en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos confiados, estamos tranquilos, porque tenemos la fe que enseñó Cristo y que enseñaron los apóstoles y la iglesia en los primeros 200 años. Estamos en el verdadero, estamos en Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. En mis horas de tristeza te reclamo, mi Jesús. Al instante me contestas y comienzo a ser feliz.